te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Soy libre, sé exaltado. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito. Buenos días, iglesia, feliz domingo. Bienvenidos a la casa de nuestro Señor para otro domingo donde podemos alabarlo y levantar su nombre y todo lo que Él es. Los invito a que pongan sus palmas juntas con nosotros mientras que adoremos a nuestro Dios con todos nuestros corazones, nuestra alabanza. Canten con gozo en esta mañana, iglesia. Palmas juntas. Creador del mundo, vida eterna regalarás, el Dios que sana. Mi corazón restaurarás, te llamo mi buen Padre. Lo que empiezas terminarás, mi alma te responde. Tú tienes más de 1000 nombres y cada uno mereces, Dios. Me asombro por las razones para adorarte a ti, Señor. Estoy maravillado de ti, mi Dios. Tú tienes más de 1000 nombres y los cantaré a ti. Gloria a Dios, lo alabamos a Él en esta mañana. Tu amor se extiende más allá de lo que soñé. Tú eres paciente, conmigo tú no te rindes. Tú rompes las cadenas del pecado y de la muerte. Mi alma tú libraste. Tú tienes más de 1000 nombres
adorando a nuestro Rey que es tan grande en su misericordia, iglesia. Enterrado por mi pecado, perdido y sin redención, ciego a mi necesidad de un Salvador, destrozado por mis fracasos, viviendo en una mentira. Iba en camino a mi tumba, pero Dios, oh tu gran misericordia, nunca me abandonarás. Desde el cielo vino Cristo, clavando pecado a la cruz, pero Dios, tu palabra es verdadera, confiaré en tus promesas, entrego a ti mis cadenas, libre soy, levantado de las ruinas, porque tú me rescataste. Declaro mi testimonio, pero Dios, oh tu gran misericordia, nunca me abandonarás. Desde el cielo vino Cristo, clavando pecado a la cruz, pero Dios, y tú transformas mis cenizas, me restauras, me das vida por tu gracia. Yo soy salvo, nuevo soy en tu amor. Yo sé que tú transformas mis cenizas, me restauras, me das vida por tu gracia. Yo soy salvo, nuevo soy en tu amor. Oh, tu gran misericordia, nunca me abandonarás. Desde el cielo vino Cristo, clavando pecado a la cruz. Oh, tu gran misericordia, nunca me abandonarás. Desde el cielo vino Cristo, clavando pecado a la cruz, pero Dios, pero Dios, pero En Cristo mis ojos pongo en ti. Cristo mi gloria galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria galardón. Te adoro, te anhelo,
entero Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Amén. Sin Cristo, tan lleno de gracia, amor, y lo terrenal en amor, serás a la luz glorioso Señor. Amén, iglesia, amén. Gloria a Dios. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia a favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Sin Cristo, Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria ganador. Te adoro, te anhelo, entero Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Levantó y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria gana. Te adoro, te anhelo, entero Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su todos nos verán y confesarán toda gloria
Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria gano. Te adoro, te veo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Gloria a Dios, iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta mañana. Esta serie en la que estamos ahora definitivamente nos ha enseñado algo. Que en esta vida, de una manera u otra, en algún momento vamos a recibir limones. Vamos a recibir dificultades. Vamos a estar en dificultades, en pruebas. Y este ha sido el mismo sentir de la iglesia de Cristo por los últimos 2000 años. El Señor nos lo ha dicho: en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar en Cristo, porque Él ha vencido al mundo. El mensaje, la dificultad siempre ha sido la misma, pero el mensaje también es el mismo: poner los ojos en Cristo. Poner nuestros ojos en Cristo en todo momento, a cada hora, diariamente. Y en esta mañana, a medida que cantamos estas alabanzas a nuestro Dios, a medida que lo adoramos, estamos haciendo una vez más esa declaración. Una vez más estamos reafirmando lo que tú y yo un día decidimos hacer: de seguir a Cristo, no importa la circunstancia, no importa el problema. Porque no hay nada mejor que estar en Cristo. No hay nada mejor que seguir a Cristo. No hay nada mejor que poner nuestros ojos en Cristo. Ahí en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en ese momento también aquellos creyentes estaban pasando por una situación muy difícil. Algunos estaban muy desanimados por las pruebas que estaban viniendo a su vida. Y el autor de los Hebreos les escribe esta carta para dejarles saber que vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena poner nuestra confianza en Cristo. En el capítulo 11 nos da una lista de héroes de la fe. Y en el capítulo 12 nos dice ahora: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué forma? La clave está en el versículo 2 de Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No poniendo los ojos en nuestras circunstancias, no poniendo los ojos en nuestros limones, en los problemas de la vida, sino poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, iglesia. Si tú estás aquí en esta mañana por la gracia de Dios y quieres seguir viviendo por la gracia de Dios, dale un momento de alabanza a Dios en esta mañana. Dale gracias a Dios ahí donde tú estás. Alaba su nombre, bendice su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Oremos. Padre, en esta mañana recordamos tu grandeza, tu poder. En esta mañana recordamos tu misericordia, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Grande, Señor, es tu fidelidad. Te damos gracias en esta hora porque podemos adorarte, podemos venir aquí a tu casa y adorarte en espíritu y en verdad. Elevamos nuestras oraciones, elevamos nuestra alabanza al único que la merece, Señor, al único que es digno de adoración, al único que es digno de reconocimiento, al único que es digno de exaltación. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Y en esta hora, una vez más, te damos toda la honra y el honor que solamente tú mereces. Y te decimos, Señor, que queremos seguir poniendo nuestra mirada en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y tu pueblo dice amén. Iglesia, damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bienvenido a la iglesia LB. Y mientras usted se sienta, saluda a la persona que está al lado, al hermano que está al lado, y dele la bienvenida a nuestra iglesia.
Buenos días, iglesia, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por estar aquí en esta mañana. Saludamos a todos los que nos están visitando en esta mañana. Así que si usted está aquí por primera vez, queremos recibirte con un fuerte aplauso. Iglesia, 1, 2 y 3. Démosle la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando en esta mañana. Hoy, en el día de hoy, al final del servicio, al final de la predicación, vamos a participar de la cena del Señor. Así que si usted es miembro de nuestra iglesia, espera hasta el final para que así juntos recordar y conmemorar ese momento cuando nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario dio la vida por cada uno de nosotros. Estamos muy contentos y quiero recordarle que continuamos con los grupos de vida esta semana. Si aún no se ha unido a un grupo de vida, todavía hay tiempo. Si tiene preguntas, nos puede ver al final del servicio en el lobby o preguntar a algún líder de grupo de vida. Yo estoy seguro que ellos estarán dispuestos a contestarle cualquier pregunta que usted tenga. Y también le damos gracias a Dios porque hoy amanecimos con el termostato más bajito, ¿verdad? Ya muchos de nosotros estábamos esperando que las temperaturas bajaran. No al punto tal de sacar las bufandas ni las botas, pero bueno, muy pronto, muy pronto. Así que bueno, le damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar, mis hermanos, para entonces entrar en el mensaje en esta mañana. Padre, en esta hora, una vez más, estamos aquí delante de tu presencia. Y con humildad, Señor, pedimos que tú hables a nuestros corazones con poder. Señor, que sea tu palabra y tu palabra solamente la que transforme nuestra vida, la que habla nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no solamente ser oidores de ella, sino a obedecerla, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Glorifícate en esta hora, Señor, y en todo lo que vayamos a hacer en el resto de este tiempo de adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén, iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. En el día de hoy culminamos con nuestra serie de otoño Limonada. A partir de la semana que viene vamos a empezar otra serie. Al final vamos a darles esos anuncios durante el tiempo de los anuncios, valga la redundancia. Y lo que hemos estado viendo, analizando en estas 4 semanas es la vida de José. La vida de José es una historia muy interesante, muy hermosa que encontramos ahí en el libro de Génesis. Y la hemos titulado Limonada porque hemos tomado esa frase que cuando la vida te da limones, tenemos que hacer que limonada, popularmente se dice, aunque la hemos transformado y hemos dicho que cuando la vida te da limones, Dios hace limonada. Y esa expresión, la vida te da limones, se refiere a momentos difíciles. Se refiere a lo mejor a momentos en que tú fuiste a lo mejor traicionado o sufriste la pérdida de algo o de alguien, de un ser querido. A lo mejor trata de momentos muy amargos e imposibles de soportar. Ahora, algo interesante acerca de lo que son los limones y la mata de limón, por lo general, esto es por lo general, las plantas o los árboles normalmente dan flores y después dan frutos. Sin embargo, hay algunas plantas que mientras dan flores, dan fruto y entre de ellos está el limón. El limón es una de esas plantas, uno de esos frutas, o no sé si está categorizado con la fruta o vegetal, después usted me dice al final. Un poco confuso esas definiciones, esas categorías. Pero lo que quiero decir es que la mata de limón, mientras da flores, también dan limones. Y es algo muy especial de esta mata. Y la forma en que yo vi eso cuando lo aprendí es que a pesar de los limones, todavía usted ve flores. Todavía usted ve algo positivo en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque usted esté pasando por dolor, aunque usted esté en medio de una crisis, aunque usted esté en medio de una pérdida, Dios puede hacer que tu vida siga dando fruto y bendición, aunque tú no lo veas completamente. La vida de José demuestra esto claramente. Vamos a ver en el día de hoy que eventualmente Dios sanó lo que quebrantó a José. Dios bendijo lo que venía por delante y Dios usó
el dolor de José para cumplir sus propósitos. Y quiero decirte que Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios quiere tomar tus limones, Dios quiere tomar esas experiencias de tu vida y convertirlos en limonada que bendiga tu vida, pero no solamente tu vida, sino también las de los demás. La idea central en el día de hoy para este mensaje es la siguiente: Dios puede sanar lo que nos quebrantó, bendecir lo que viene por delante y usar nuestro dolor para cumplir su propósito, en nuestras vidas. Como dije anteriormente, hoy concluimos esta serie. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto a un joven, a un adolescente que fue el preferido de su padre. Fue el preferido, el hermano preferido de entre tantos otros, entre 11 hermanos y eventualmente 12. Fue un muchacho que fue arrojado a un pozo, dejado por muerto. La intención era que muriera porque sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos no lo podían ver, como decimos popularmente, ni en pintura. No querían saber de este hermano José. Luego más adelante uno se le ocurrió la idea de no vamos a matarlo, vamos a venderlo, porque mientras estaban ahí esperando que se muriera de hambre y de sed y dejándolo en ese pozo, venían unos ismaelitas, unos mercaderes en camino a Egipto, y a uno se le ocurrió la idea de que para qué venderlo cuando podemos tener alguna ganancia con respecto a esto. Tenía una mentalidad hispana, nosotros siempre los hispanos tratando de sacar dinero de alguna forma, ¿verdad? Si José fuera hispano, cuando hubiera llegado a casa de Potifar, hubiera hecho 5 efficiency y de ahí hubiera vivido de esos efficiency. Pero bueno, esa es otra historia. Mis hermanos, la cosa fue que lo que parecía una desgracia, todo era parte del plan de Dios. Estos ismaelitas de todos los lugares que iban a hacer negocio, casualmente iban hacia Egipto, y ahí era donde llegó José. Llegó José a Egipto, y ahí en Egipto fue vendido casualmente, una vez más, ¿verdad? Entre comillas, a Potifar. Potifar era un oficial del faraón, pero estando ahí en casa de Potifar todo parecía estar bien hasta que la esposa de Potifar estuvo mirando a José de una forma que no debía, y eventualmente José fue acusado falsamente de violación por la esposa de Potifar. Una vez más, otra tragedia, otro limón en la vida de José, lo que hace es que lo lleva a la cárcel. Pero en la cárcel, dice la Biblia, lo vimos la semana pasada, que José halló gracia delante del jefe de la cárcel porque Dios estaba con él. La misericordia de Dios, el amor de Dios y el plan y la soberanía de Dios estaba con José, al punto tal que lo pusieron al frente de la cárcel y lidiando directamente con algunos prisioneros, con todos los prisioneros. Algo muy importante, porque eventualmente, muy pronto, a esa cárcel iban a venir 2 prisioneros que tenían relación directa con el faraón. Uno era el copero y el otro era el panadero del faraón. Dice la Biblia, cuenta en la historia, que eventualmente estos 2 hombres tuvieron una pesadilla que José les pudo interpretar. Al copero le dijo: tú vas a ser reinstaurado a tu posición, vas a ir con el rey, con el faraón. Al panadero le dijo: no, en el caso tuyo, tú vas a ser juzgado y vas a morir. Dijimos la semana pasada que José llega donde estaba, antes dice el copero, le dice: oye, acuérdate de mí, pero ese no fue el caso. Por la soberanía de Dios, el copero se olvidó de José, porque 2 años después el faraón tiene este sueño, una revelación de Dios, de una hambruna que iba a venir sobre la tierra. Y en ese momento el copero, se acuerda de José, le cuenta al faraón acerca de José, lo manda a buscar ahí a la cárcel, y vemos cómo José interpreta el sueño. No solamente interpreta el sueño y le deja saber lo que Dios irá a hacer, sino que le dice al faraón el plan que debe de tomar para que el pueblo se pueda salvar y el imperio se pueda salvar. En ese momento el faraón dice: no hay otro hombre como tú en todo el reino, en toda la tierra, que pueda llevar a cabo este plan de rescate
rescate, de almacenar grano, de almacenar comida por los próximos 7 años antes que vengan los 7 años de hambruna. La semana pasada terminamos en este momento de la historia de José. Terminamos con José como gobernador de Egipto. Terminamos con un José que en un momento era un esclavo lleno de cadenas, harapiento. Y ahora vemos a un José vestido de lino fino, usando el anillo del rey, en una carroza. Donde quiera que iba, la gente se arrodillaba delante de él. Pasó a ser de un esclavo a un gobernador. Pero lo mejor de todo eso es que llegó a Egipto solo y de repente está casado el hombre. No fue a un Christian Mingle eso, a unos websites, no fue a ningún lugar eso. El rey le dio una esposa y no solamente le dio una esposa, vemos más adelante que con el tiempo esa esposa también le dio 2 hijos. Y ahí es donde quiero tomar la historia. A partir de ahora quiero tomar la historia de José. Así que los invito a buscar ahí en el libro de Génesis, capítulo 41. Y vamos a leer los versículos del 50 al 52 acerca de lo que continuó lo que era la vida de José. Dice así el versículo 50. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y a su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés. Diga conmigo esa palabra, Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar de todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo, ¿cómo? Efraín. Dígalo conmigo. Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Como podemos ver, ya José tenía una nueva vida, una nueva familia, tenía 2 hijos, pero él les da a los hijos unos nombres muy significativos. Miren a la pantalla una vez más lo que significan estos nombres. El primer nombre era Manasés, que significa olvido, y Efraín, que significa fructífero. Este es los significados de estos nombres. En la Biblia, mis hermanos, los nombres hebreos eran extremadamente importantes. No solamente eran nombres, no solamente vamos a ponerle al niño fulanito de tal porque era como se llamaba el abuelo, porque estoy viendo una novela, no sé, en Netflix o un show y me gustó el nombre del autor y ese es el que le voy a poner al muchacho. No, o a la niña, no. Los nombres hebreos llevaban un significado espiritual, en algunos casos profético y personal. Un nombre a menudo revelaba algo sobre el carácter de una persona, revelaba su destino, a veces revelaba sus circunstancias personales, incluso su relación con Dios. Y vemos esto es cierto en los nombres que José, a propósito, escoge para sus hijos. Así que vamos a comenzar con el primero, con Manasés, con su primogénito. Vamos a ver qué significa eso y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Génesis 41, 51 una vez más dice, José llamó a su hijo mayor, ¿cómo? Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. En el día de hoy quiero darles 2 ideas, 2 puntos. Así que si usted está tomando nota, escriba ahí el punto número 1. Punto número 1 es que Dios puede sanar las heridas del pasado y restaurar a los quebrantados de corazón para una nueva vida. Para una nueva vida. El primer paso para permitir que Dios redima tu pasado, mis hermanos, es la sanidad. Dios tiene que sanar tu corazón. José eligió este nombre porque Dios lo sanó de su pasado. Cuando José pudo tener a ese niño en sus brazos, él dijo, este niño será llamado Manasés porque Dios me ha sanado. Dios le hizo olvidar sus problemas del pasado.
Déjame decirte, José no se olvidó de su familia, sino de su aflicción. Dios no borró su historia. No es que todo lo que había pasado desapareció, pero sí Dios sanó su corazón. El pasado de José no desapareció, pero su dolor finalmente sí desapareció. José no ocultó su pasado. Lo que me gusta de este nombre es eso, que José no ocultó su pasado. José no tuvo vergüenza de su historia. Cada vez que él veía a ese niño, cada vez que él le llamaba, Manasés, ven aquí, o Manasés, haz la tarea, Manasés, vamos al parque a jugar, Manasés esto, Manasés aquello. Cada vez que él decía Manasés, él lo que estaba recordando es: Dios me sanó, Dios me sanó. Ya mi vida no se trata de limones, sino se trata de las limonadas que Dios había hecho en mi vida. Es verdad que pasé por momentos difíciles, por etapas difíciles que no le deseo a nadie. Difíciles momentos estando en un pozo, siendo vendido como esclavo, siendo maltratado. Él perfectamente hubiera cogido esas experiencias de la vida y se hubiera puesto esa capucha de víctima y de que yo en la vida soy malo por esto y por aquello. No. Él entendió que Dios tenía un propósito para su vida, al punto tal que al nombrar a su hijo Manasés, constantemente él decía eso: Dios me sanó. El nombre de su hijo se convirtió en un monumento de la fidelidad de Dios. Iglesia que estás aquí, que me escuchas, que me ves a través de las redes sociales, cuando Dios te sana, tu historia deja de ser una vergüenza y se convierte en una plataforma para la gloria de Dios. Aquello que una vez fue dolor en tu vida, ahora puede ser un mensaje y un recordatorio de lo grande, de lo majestuoso que es Dios. De que Dios es un Dios de segunda, de tercera y cuartas oportunidades. De que Dios siempre está en control de la vida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Alaba a Dios si quiere, ¿verdad? Déjame decirte algo. No fue el tiempo lo que sanó a José. Déjame repetir eso una vez más. No fue el tiempo lo que sanó a José. Fue la gracia de Dios lo que sanó a José. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces nosotros decimos eso. Otro dicho que tenemos entre nosotros los hispanos y seguro otras personas también por ahí dicen: el tiempo lo cura todo. No te preocupes, que el tiempo lo cura todo. Ese dolor que tienes, el tiempo se encarga de él. Pero eso no es verdad. El tiempo sin Dios lo que hace es alargar más el dolor. Solo Dios puede curar lo que el tiempo no puede hacer. Años y años y años que estuvo José en Egipto y nunca se curó y nunca se sanó hasta que dijo: Manasés, Dios me ha sanado. Dios me ha transformado. Dios ha cambiado mi lamento en gozo. Dios ha cambiado mi lamento en baile. El tiempo no lo cura todo. Dios, por su gracia, es el único que puede curar cada uno de nuestros dolores. Dios lo hizo con José y puede hacer lo mismo contigo, iglesia. Miren en la pantalla. Tú no tienes que cargar más con tu aflicción. No tienes que cargar más con tu aflicción. Dios puede sanarte. No mañana, hoy. Tu sufrimiento no tiene que definirte más. Dios hizo que José olvidara la punzada de la traición de sus hermanos. Dios hizo que José olvidara el rechazo y el abandono, no borrando esos recuerdos. No es que a José le dio una amnesia esta de un día para otro, sino restaurando su corazón. Restaurando su corazón. A veces cuando estamos en una temporada de dolor, cuando tenemos problemas familiares, cuando tenemos heridas causadas por alguien que amamos, etcétera, pensamos que nunca nos vamos a recuperar. Pensamos que vamos a cargar con ese dolor para siempre.
Pensamos que nunca lo vamos a superar, que nuestro corazón jamás sanará. Pero déjame decirte, si esa es tu forma de pensar, con todo respeto, estás equivocado. Y el hijo de José, Manasés, es la prueba de eso. Es la prueba de eso. La sanidad de José fue tan real que la conmemoró nombrando a su hijo Manasés, que significa olvido, porque dijo, ya que él dijo, porque Dios hizo que se olvidara de sus problemas. Déjame decirte que si Él lo pudo hacer con José, lo puede hacer contigo. ¿Por qué? Porque adoramos al mismo Dios. Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Ahí en el Salmo 147:3 dice que Él, Dios, Jehová, sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Realmente el Señor es un doctor, es un médico por excelencia. Nadie puede sanar como el Señor sana. Nadie puede sanar al corazón quebrantado como lo hace Dios. Nadie puede vendar las heridas como Dios la hace. Lo demás de este mundo ofrece son curitas. Pero Dios es el que da la sanidad total de nuestros corazones quebrantados. El otro hijo que le nació a José fue Efraín. Efraín significa fructífero. Mi pregunta es, ¿por qué José llamó a su segundo hijo Efraín? Vamos a descubrirlo. Dice ahí Génesis 41:52, José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios no solamente ahora me sanó, sino ahora, ¿qué más? Dios me hizo fructífero en esta tierra, ¿de qué? De mi aflicción. ¿Notan eso? Notan que no es que a él se le olvidó por completo lo que había pasado. Él sabía que en la tierra donde él estaba pisando, esa tierra donde él se estaba desenvolviendo, él y su familia, era una tierra que había traído mucha aflicción. Sin embargo, ya Dios lo había sanado y ahora Dios lo había hecho fructífero en esta tierra. Y esto me lleva al punto número 2. Dios puede hacer tu vida fructífera, incluso en el lugar que una vez te causó dolor. Incluso en ese lugar que fue muy difícil para ti, en esa experiencia que fue muy difícil para ti, aún así Dios puede hacer tu vida fructífera. Vimos ahorita que un paso es la sanidad. El segundo paso para permitir que Dios redima tu pasado es ser usado por Dios, ser productivo. Cuando la vida le dio limones a José, algo que me encanta de José, del carácter de José, es que él no se enojó con Dios. Por lo menos no lo vemos reflejado aquí en la Biblia. No, en un momento vemos que José se quejó contra Dios. En ningún momento vemos en la Biblia, en la historia de José, que en ningún momento en su circunstancia él fue en contra de la voluntad de Dios o de lo que Dios quería. Cuando estaba ahí en la casa de Potifar, él perfectamente hubiera dicho, bueno, aquí nadie me está viendo, yo estoy abandonado, estoy lejos de mis padres, lejos de las personas que me conocen. Todos los que adoran aquí en esta casa y en este país son a dioses paganos, o aquí yo puedo aprovecharme de la situación, y no lo hizo. Nunca lo hizo. José nunca se enojó con Dios, a lo contrario, adoró a Dios y sirvió a Dios incluso en medio de cada una de sus circunstancias. José nunca se escondió bajo una roca ni se rindió, ni tampoco se dio a la tentación. A lo contrario, José siguió adelante, sirvió con excelencia, permaneció fiel y eventualmente fue fructífero para Dios. Fue una bendición para Potifar, fue una bendición para el carcelero, fue una bendición para el copero, fue una bendición para el faraón y para todo Egipto. Para todo Egipto. Iglesia, esto nos enseña algo. Si alguna vez te encuentras o te estás encontrando que estás tocando fondo, no te rindas.
No te rindas. Dios puede usar tu dolor. Puede usarte en tu dolor y en tu foso. No te rindas. No te derrumbes. Dice Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el ¿qué? El bien. No nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Ahora que la nueva vida de José estaba establecida, ahora que Egipto estaba salvo, tal parece ser que la historia se hubiera acabado así, ¿verdad? Ya José llegó a la cima con muy buen trabajo, una hermosa esposa, 2 hijos, con un buen 401k para cuando se retirara. Tenía un carro del año que le dio el faraón, no tenía letra. Vaya, tal parece ser que la historia se hubiera acabado aquí, pero no, mis hermanos, la historia continúa. Porque el propósito de la vida de José, o el propósito de por qué José llegara a Egipto, no solamente fue para salvar a una nación o a Egipto, sino también para salvar a su propia familia. Hemos visto en las últimas semanas que esa familia de José era la familia de la promesa. De esa familia vendría el Mesías y Dios lo había enviado adelante para preservar a su familia. Usted se preguntará, ¿qué pasaba entonces con sus padres y sus hermanos? ¿Cómo estaban ellos enfrentando esta crisis, esta hambruna? Bueno, vayamos ahí a Génesis capítulo 42, los versículos del 1 al 2 y leamos lo que dice la Biblia. Dice ahí en ese capítulo 42, viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? Como diciendo, muchachos, si no hacen algo nos morimos de hambre. Dice, he oído que hay alimento en Egipto. Y añadió, desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Como era de esperarse, la crisis, la hambruna había llegado a la familia de José. Y en ese momento Jacob envía a sus hijos mayores a comprar grano en Egipto. Pero mantuvo al más joven, mantuvo a Benjamín detrás. ¿Por qué? Recuerdan que de las esposas de Jacob, él la que más quería era Raquel. Y este padre llegó el momento que sobreprotegía mucho a Benjamín. Él decía, de los hijos de la esposa que más yo quise, uno ya lo perdí, el otro no lo puedo perder. Benjamín era el niño de la casa. Benjamín era el niño. Si José era mimado, yo me imagino que Benjamín mucho más. A José a lo mejor no lo dejaban ni salir al patio a jugar, no podía hacer nada. Niño, cuidado. Y Jacob lo trató de sobreproteger, lo dejó en casa y le dijo a los hermanos, ustedes vayan y busquen grano a Egipto. Adivinen qué es lo que pasa. Los hermanos llegaron a Egipto pensando que iban, llegar y salir rápido, buscar algo al mercado como normalmente hacemos nosotros. Pero miran lo que sucede. Dice Génesis 42:6, y José era el que mandaba en aquel país. Él era el quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Es decir, que él no solamente diseñó el plan, él estaba a cargo de la venta de los alimentos. Cuando José está ahí en su trabajo normal, ve a los hermanos llegar. Y dice la Biblia que cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él rostro en tierra. Este fue el comienzo del cumplimiento de aquellos sueños que José había tenido y leímos la primera semana. Dice la Biblia que los hermanos se inclinaron ante él un total en esta historia como de 3 veces. En el versículo 9 del capítulo 42 dice que José se recordó de ellos, sin embargo ellos no reconocieron a José. Imagínense, la última vez que ellos vieron a José, ¿José era qué? Un muchachito, un jovencito. Habían pasado por lo menos 15 años posiblemente ya. Ya él había cambiado, ya tenía otro semblante. No estaba vistiendo como un hebreo, sino ahora estaba vistiendo como un egipcio.
Según lo que leemos aquí, José llegó a dominar la lengua egipcia porque cuando estaba hablando con su hermano tenía un intérprete. Ya no era el guajirito ese que habían conocido los hermanos. Ya no era el mocoso, como decimos nosotros, el muchachito. No. Esto era el señor José. Esto era un dirigente, esto era el gobernador, este era el vicepresidente de Egipto. Entonces ellos no tenían ni idea de que era José. Sin embargo, José reconoció a su hermano y cuando lo reconoció, él decía, aquí falta alguien. Él empezó a contar, 1, 2, 3, 4, mira fulanito, mira, aquel fue que me quitó el lunch aquí una vez. No, empezó a contar, dijo, falta Benjamín, falta mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace José? José diseña un plan y entonces arresta a cada uno de ellos con el pretexto de que son espías. Con el pretexto de que son espías, arresta a cada uno de ellos para así chantajearlo y decirle que los voy a arrestar y no los voy a dejar en libertad a no ser que me traigan a su hermano. Los hermanos de José, cuando se vieron en esa circunstancia, lo primero que pensaron, ¿ustedes saben quién fue? En el mismo José. Los hermanos de José nunca olvidaron lo que ellos hicieron. Y se sentían culpables. Se sentían muy culpables por lo que había pasado muchos años atrás. Dice Génesis 42 del 21 al 22 lo siguiente. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esta angustia. Yo personalmente, yo creo que esta angustia que sintieron los hermanos fue una angustia provocada por Dios. Ellos habían pasado, significa que no habían pasado angustia en todo ese tiempo en la tierra de Canaán. Yo estoy seguro que habían tenido problemas y situaciones, pero algo especial pasó ahí. Dios estaba tratando con sus corazones. Que cuando ellos se vieron frente a José sin saber que era su hermano, lo primero que pensaron, lo primero que le vino a la mente, ¿quién fue? A José. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Muchas veces Dios trae cosas a nuestras vidas para que nosotros actuemos con respecto a eso. No para que no nos olvidemos, sino para que clamemos a Dios y le pidamos perdón a Dios, nos arrepintamos delante de Dios y podamos vivir una vida diferente a la que hemos estado viviendo hasta ahora. Dice que el versículo 22, Rubén le respondió, ¿no les dije yo, no pequen contra el muchacho y no me escucharon? Y miren estas palabras, ahora hay que rendir cuenta por su sangre. Ellos se arrepintieron. Esta es una confesión de pecado. Y mis hermanos, muchas veces para poder redimir nuestro pasado es posible cuando aquellos que te hirieron confiesan su pecado. Ellos no tenían idea de que José estaba en la habitación y entendía todo lo que decían. Los hermanos de José sintieron la culpa del pecado contra él. Miren en la pantalla, la confesión es un paso hacia la reconciliación. Pero la confesión y el arrepentimiento son ambos necesarios para que haya reconciliación. Para ver si había arrepentimiento y haber un cambio realmente en su vida, José comienza a hacer una serie de pruebas que usted puede leer ahí en el libro de Génesis. Primeramente los deja ir con granos para el alimento, pero les dio instrucciones de que cuando se les acabara la comida y regresaran tenían que traer a su hermano Benjamín. Y el trato fue que voy a tomar a uno de ustedes, los voy a tener como de depósito, los voy a tener preso mientras ustedes van. Si no me traen a Benjamín, este hermano aquí más nunca lo van a ver. Y así fue el trato. Y vemos que al final del capítulo 42 leemos cuando llegan a la tierra de Canaán y le dicen lo que estaba pasando a Jacob, Jacob por poco se muere. Jacob dice, ¿qué es esto? Ya perdí un hijo. Ahora tengo otro hijo en prisión y voy a perder otro más. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Jacob no quería enviar a su hijo menor porque era el otro hijo de su amada Raquel.
Pero eventualmente la comida escaseó y eventualmente Jacob tuvo que ceder. Jacob tuvo que decir, Señor, en tus manos pongo a mi hijo. Y si tengo que padecer y perder cada uno de ellos, que así sea. No había otra opción porque necesitaban alimento. Y leemos aquí que en su segundo viaje a Egipto, los hermanos, cuando regresaron por segunda vez, pasó algo inesperado. Cuando llegan ahí a Egipto, dice la Biblia que lo reciben, pero no lo reciben como compradores de alimentos, sino que ahora los invitan a un banquete. Un banquete preparado por José. José lo invita en su casa. Porque así como José estaba viendo frutos de arrepentimiento, José sabía que él tenía que hacer algo también. Él tenía que iniciar esa relación. Y él lo podía hacer porque ya Dios, vimos en Manasés, que ya Dios lo había sanado. Y dice aquí la historia que después de confirmar que habían traído a Benjamín y verlos con sus propios ojos, José se sintió tan conmovido que salió de la habitación y rompió en llanto. Empezó a llorar porque no podía contenerse. En Génesis capítulo 24 dice la Biblia que después del banquete José los puso a prueba una vez más. En esta ocasión José los despide, pero mandó a colocar su copa de plata en el costal del hermano más joven. Y cuando se marcharon, José se hizo el ofendido y le dijo a los oficiales, persigan a esos hombres y aquel que tenga la copa de plata en su costal va a ser mi esclavo, se tiene que quedar conmigo y el resto se puede ir. Déjame decirte, ese José, si no veía novelas mexicanas o turcas, iba a empezar. Oye, que tenía unos planes que... Pero bueno, entonces eso fue lo que pasó. Ahora, ¿por qué él hizo esto? Él no lo hizo por malicia. ¿Por qué José hacía esto? Yo creo que lo hacía por dos razones. Primeramente, quizás estaba probando a sus hermanos para ver si realmente habían cambiado. Yo creo que él estaba probando como diciendo, cuando ellos se enteren que el más chiquito es el que supuestamente se robó la copa, vamos a ver qué van a hacer ellos. O van a pelear por su hermano o le van a decir, see you later, alligator, como diciendo, nos vemos. Y van a decir como como este hombre Arnold, hasta la vista, baby. ¿Verdad? O a lo mejor tal vez quería ver si tenían compasión por su hermano menor. Según nos cuenta la historia ahí en Génesis, cuando los hermanos escucharon que Benjamín debía quedarse, rogaron a José que los librara. Y no nos podemos perder de este detalle, mis hermanos. De todos los hermanos fue uno que dio la voz cantante, como decimos. Fue uno que salió a decir algo y habló y abrió su corazón. Y ese fue Judá. Dice la historia que Judá se levantó y pidió quedarse. Judá pidió quedarse en lugar de Benjamín. Judá se presentó un argumento poderoso a favor de Benjamín. Judá continuó explicando que si ellos regresaban a su casa sin Benjamín, su padre, y él dice ahí, nuestro padre que está vuelto en cana, que está anciano, dice, se va a morir. Nuestro padre se va a morir de angustia. Él decía, y yo no puedo permitir que a mi padre le suceda eso. Yo no puedo ver a mi viejo morirse de angustia si nosotros regresamos sin Benjamín. Judá decía, ponme a mí en lugar de Benjamín. Si él te ha faltado, si él te ha faltado respeto, gobernador, ponme a mí, yo me ofrezco como esclavo suyo. Pero deje salir a Benjamín. Deje salir a Benjamín. Déjame mostrarle exactamente, miren a la pantalla lo que dice Judá. Miren lo que dice Judá ahí en Génesis 44:33. Dice, por favor, mi Señor, permita que yo me quede. Que yo me quede como como esclavo. Señor, se lo ruego.
Permítame que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Esta era la expresión de Judá en el capítulo 44. Pero este no era el mismo Judá de antes. Miren a Judá en el capítulo 37 lo que dice. En el capítulo 37 lo que dice, cuando estaba José en el pozo, a Judá fue el que se le ocurrió la idea de vender ¿a quién? A José como esclavo. En el Génesis 37, 27 dice, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Vendámoslo como esclavo. Pero ahora está diciendo, yo soy el que estoy dispuesto a ser el esclavo. No es la misma persona, pero no son el mismo sentimiento. Hubo un cambio, el corazón fue diferente, había algo diferente. Y usted sabe lo que había diferente, que Judá realmente se había arrepentido y Dios lo había transformado. Dios lo había transformado. ¿Y usted sabe lo que pasó con eso? Que toda esa fuerza que tenía José se derrumbó. En ese momento toda esa máscara que José estaba tratando de poner y aguantar, dice la Biblia que en ese momento se derrumbó. En ese momento José no pudo más. Ya José estaba listo para rebelarse, estaba listo para reconciliarse con ellos. Ya Dios lo había sanado y ya José había comprobado que sus hermanos lo que no hicieron con él estaban dispuestos a hacerlo con Benjamín por el solo hecho de que se habían arrepentido y Dios había transformado sus vidas. Y en ese momento dice la Biblia que José empezó a llorar y exclamó, yo soy José. Yo soy José. En ese momento se reveló hacia ellos y yo me imagino que usted podía escuchar una mosca volar en ese momento. En ese momento se quedaron todo el mundo, no se lo esperaban. Dice Génesis 45 del 3 al 5 y después el 9 al 11. José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él, no digo yo. Lo que menos ellos se imaginaban era eso. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Wow. ¿Hay evidencia o no que Dios ya había sanado su corazón? ¿Hay evidencia o no que Dios estaba trabajando en la vida de todas aquellas personas ahí? Si Dios no hubiera transformado la vida de los hermanos, Judá no hubiera hablado de esa forma. Si Dios no hubiera transformado la vida de José, José no se hubiera referido a ellos de esa forma. Dice el versículo 8 de ese capítulo, ahora pues no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra. Fue Dios. No fueron mis habilidades, no fueron la suerte de la vida. Mucha gente a veces piensa que por la vida me da esto, aquello, tengo suerte. No, es Dios. Dios es el que está en control de cada una de nuestras vidas. Y dice José en el versículo 9, dense prisa y suban donde mi padre y díganle así, dice y tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré para ti, pues aún quedan 5 años de hambre para que no caigas en la miseria tú ni tu casa y todos lo que tienes. Finalmente pudimos ver lo que Dios estaba preparando en la vida de José. Finalmente vimos esa limonada. Finalmente la vida de José
pasó a ser de verse con limones y ver la mano de Dios en toda circunstancia. Finalmente, José fue reconciliado con sus hermanos. José fue libre. José formó una familia. José fue reunido con su padre finalmente después de tantos años. Ayudó a su familia a sobrevivir esa hambruna. Y el plan de Dios de enviar a Jesús a través de esta familia de la promesa se mantenía en marcha y se había completado. Iglesia, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Jesús. Amén. Eso lo dice el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento José lo expresó de una forma diferente. En Génesis 50:20, que es el texto lema de esta serie, dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Amén. José sabía que Dios estaba en control y que Él tenía un plan más grande. Y tú también puedes saber eso hoy. Que Dios está en control de cada una de tus circunstancias. De cada una de tus circunstancias. Lo único que Dios te pide en esta mañana, una vez más, quiero recalcar, es eso. Que confíes en Él. Que confíes en Él. Que pongas tu vida en las manos del Señor. Que confíes en Él. Y Él hará. Los planes de Dios son mucho mejores que nuestros planes. Los planes de Dios son perfectos. Dios no se equivoca. Y así como José, posiblemente tengamos que desviarnos de vez en cuando. Pero aún en esos desvíos, Dios está. Aún en esos momentos difíciles, Dios está. El tiempo de Dios, déjame decirte, es perfecto. Algo que yo noto en esta historia es que yo estoy seguro que el sueño más grande de José era reunirse con su padre. Sin embargo, él supo esperar al momento preciso. Él supo esperar porque toda su vida él aprendió que el tiempo de Dios es perfecto. Y si algo nos enseña esta historia es eso: a confiar en Dios y a esperar en Dios. A esperar en Dios. Como conclusión en esta historia, una vez más, cada vez que yo veo esta historia, veo ese hermoso paralelo entre José y Jesús, como vimos la semana pasada. Es una imagen perfecta de este evangelio. Porque José, por medio de su obediencia fiel, pudo reconciliarse con sus hermanos. Jesús, por medio de su obediencia fiel, puede reconciliarnos a ti y a mí con el Padre. José deseaba tener una comida con sus hermanos. Él deseaba tener un banquete. Él lo recibió. Él quería compartir con ellos. Jesús desea tener una relación con nosotros. Él desea tener comunión. Él desea compartir una mesa con nosotros. Ahí Apocalipsis 3:20 lo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él conmigo y cenaremos juntos. El Señor quiere esa comunión con nosotros. Otro paralelo que vemos aquí es que Jacob no quería enviar a su hijo Benjamín para salvar a sus demás hermanos por temor. Pero vemos que Dios el Padre envió a su Hijo Jesús para morir y salvar al mundo. Judá se ofreció a tomar el lugar de Benjamín, dispuesto a ser encarcelado y estar lejos de su padre para que todos pudieran salvarse. Jesús estuvo separado del Padre cuando tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Qué hermoso paralelo. Otra cosa que veo aquí muy interesante
es que cuando José se revela a sus hermanos y manda a pedir a su padre, una vez más ahí en el capítulo 45, versículo 9, mira lo que dice. Así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor sobre todo Egipto. Y miren lo que dice, ven a mí. Ven a mí, Padre, no te demores. Me encanta esa expresión, ven a mí, no te demores. Jesús te llama también. Jesús te dice lo mismo hoy. Ven a mí, no te demores. Todas las aflicciones de la familia de José iba a terminar con José. Todas las aflicciones, toda la angustia de su padre, toda la hambruna física iba a terminar con José. Por eso José le está diciendo, ven a mí y no te demores. Déjame decirte, toda angustia, toda aflicción, toda hambruna espiritual termina cuando tú vienes a Cristo. Y te dice, ven a mí, no demores. Y ese es el mensaje que quiero transmitirte en esta mañana. Esta historia de José es muy bonita, es muy alentadora. Pero José es un prototipo de Jesús. Y lo que queremos transmitirte por estas últimas semanas, que José fue un hombre que ayudó mucho a su familia, que ayudó mucho a su pueblo. Pero usted sigue leyendo y eventualmente José murió. Y dice en el libro de Éxodo que sus huesos fueron trasladados a la tierra prometida que Dios le había prometido a sus antepasados. Ese fue José. Pero Jesús está vivo. Jesús es un mejor José. Jesús es un mejor Salvador. Jesús es un mejor libertador. Jesús es el único que puede saciar tu vida 100%. A diferencia de José, Jesús también murió, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. José estaba sentado a la diestra de Faraón, pero Jesús está sentado a la diestra del Dios del universo. Y te está diciendo en esta mañana, ven a mí, no te demores. No te demores. Quiero invitarte en esta mañana. Si aún no has venido a Cristo, si aún no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, hoy puede ser ese día. Quiero pedirte que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza y brevemente quiero explicarte cómo puedes hacer eso. La única forma que puedes venir a Cristo y aceptar su salvación es reconociendo primeramente, el primer paso es reconocer quién eres. Y según lo que nos dice la Biblia, todos somos pecadores. Todos hemos pecado contra Dios, todos hemos ofendido a Dios. Dice la Biblia que no hay ni tan siquiera una persona justa. No hay ni tan siquiera, dice la Biblia, una persona que busque de Dios. Por naturaleza somos pecadores y por naturaleza nos rebelamos contra Dios. Eso es una terrible noticia, pero la noticia se pone aún peor. Cuando dice la Biblia que esa condición merece castigo. Nuestros pecados, nuestra condición de pecador merece castigo. Y en Romanos 6:23 dice que la paga, las consecuencias del pecado es la muerte. La separación espiritual de Dios por la eternidad. Y donde único nosotros merecemos estar, según nuestra condición, es un lugar de llanto, de tormento llamado el infierno. Para muchas personas eso es algo ficticio, pero para la Biblia es muy real. Para Jesús fue tan real que habló del infierno incluso más que del cielo. Esa es nuestra condición. Eso es lo que tú y yo merecemos, pero hay buenas noticias. Y de eso se trata el Evangelio, de las buenas noticias. Y la buena noticia es que dice ahí en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, a Jesús, a morir en una cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no termine en ese lugar de tormento, sino que tenga vida eterna.
La única forma de ser salvo es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero decirte las mismas palabras de José: ven a Él hoy, no te demores. Aquí viene la invitación más importante que vas a recibir en toda tu vida. Si quieres confiar en Jesús como tu único y suficiente Salvador, para el perdón de tus pecados, para salvación y vida eterna, ven a Él y no te demores. Si lo quieres hacer en esta mañana, te invito a que levantes la mano para orar por ti. Hay alguien aquí que quiere confiar en ese Jesús. Quiere decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados y confío en ti para la salvación de mi alma, para el perdón de mis pecados y para vida eterna. Veo su mano, joven. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Veo sus manos. ¿Alguien más? Veo su mano. Dios le bendiga. Dios te bendiga aquí, joven, al frente. ¿Alguien más? A todos aquellos que levantaron su mano, quiero guiarte en una oración. Y quiero explicarte algo. Levantar la mano o la oración no te salva. Solamente Jesús te salva. No se trata de levantar la mano y seguir con mi vida. No, en este momento es tú haciendo un compromiso con el Señor y decirle: Señor, repite después de mí, dile: Dios mío, reconozco que soy un pecador y que no merezco el cielo. Reconozco, Dios, que te he fallado. Y es por eso que te pido perdón. Creo que Jesús murió en una cruz por mis pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Creo que Jesús solamente me puede salvar, me puede transformar. Y es por eso en este día confío en Él como mi Señor y Salvador. Perdóname, Dios. Sálvame. Dame vida eterna. Y dame de tu Espíritu Santo para vivir una vida nueva y diferente para ti. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Amén, iglesia. Amar un fuerte aplauso a Dios. Que el Señor bendiga esa decisión que usted ha tomado. Y bienvenido a la familia de Dios. Quiero invitar ahora a la iglesia a participar de la cena del Señor. El Señor Jesús, antes de partir de este mundo, Él nos dejó con dos ordenanzas. Primeramente nos dijo que fuéramos, el que creyera en el Evangelio fuera bautizado. Y ya después que usted ha sido bautizado, Él nos pide o nos dejó la ordenanza de participar o de tomar la cena del Señor. Este momento es para aquellos que ya han sido bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si aún usted no se ha bautizado, no se sienta mal. Esperamos que muy pronto usted pueda participar de esta cena. Pero esto es una de las indicaciones que el Señor ha dejado en su palabra. Para tomar de la cena del Señor tenemos que hacer algo. Primeramente tenemos que reflexionar. La cena del Señor es un momento especial, es un momento que no podemos tomar a la ligera. Y parte de la reflexión es esta, que tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Dos de los elementos de la cena del Señor es lo que usted tiene delante de sus asientos. Es un vasito que se divide en el pan y en el jugo de la uva. Nosotros creemos que la cena del Señor es algo simbólico. Este pedazo de pan sin levadura es eso. El jugo de la uva es eso. No hay una transformación de sustancia. La presencia de Cristo no está en estos elementos. Cuando el Señor tomó e instituyó la cena con sus apóstoles, y cuando Él declaró que el pan simbolizaba su cuerpo, el cual sería partido y que ningún hueso suyo iba a ser quebrantado, sino que su cuerpo iba a ser terriblemente flagelado sin apenas ser reconocido. Eso es lo que Él decía: esto representa mi cuerpo, pero este no es literalmente mi cuerpo. Era una representación. Cuando el Señor dio la copa, el jugo de la uva, hablaba de lo que ese jugo de la uva representaba. Iba a representar su sangre, indicando la terrible muerte en que muy brevemente Él experimentaría, y que esa sangre
era la única que podía salvarnos de nuestros pecados. Le estaba diciendo a aquellos seguidores de Él: nosotros en el Antiguo Testamento sacrificábamos corderos, pero lo hacíamos una y otra vez todos los años. Pero la sangre de Cristo iba a ser una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús iba a ser el único que realmente iba a aplacar la ira de Dios. El único sacrificio que realmente iba a salvarnos de nuestros pecados. Eso es parte de la reflexión. También parte de la reflexión es venir delante de Dios y confesar nuestros pecados. Dice la Biblia que el que tome la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe. Lo que queremos hacer en este momento es, mientras nos preparamos para la cena del Señor, yo quiero que ahí donde tú estés, usted cierre sus ojos. Y la mejor forma de prepararnos es ir a donde está Dios en oración y orar al Señor. Abrir nuestros corazones a Él y confesar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Este es el momento de ser honesto con el Señor, arrepentirnos y reconciliarnos con Él. Si hemos tenido una falta con algún hermano también de la iglesia, la Biblia nos exhorta a hacer lo mismo. Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y reconciliarnos con ese hermano también. Padre, en esta hora nos postramos delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Humillados delante de ti, Señor, reconocemos quiénes somos, qué hemos hecho, qué hemos pensado, qué hemos dejado de hacer, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y antes de participar de este momento tan especial, queremos, Señor, pedirte estas cosas. En nombre de Jesús. Amén. El primer elemento de la cena del Señor es el pan. Les quiero pedir que abran el plástico de la copa. Y dice así en 1 Corintios 11: pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que Jesús fue traicionado, tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Iglesia, en el nombre del Señor, comamos. Les invito a que abran un plástico de la copa. Dice en ese pasaje: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Participar de la cena es una forma de proclamar el Evangelio. Es decir, que Cristo murió, Cristo fue sepultado, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y un día vendrá por su novia, por la iglesia. En nombre del Señor, en memoria de Cristo, bebamos. Padre, en esta hora te bendecimos y te adoramos y te damos gracias por ese hermoso sacrificio de Jesús en la cruz. A través de ese sacrificio tenemos paz para con Dios. A través de ese sacrificio nuestros pecados han sido perdonados. A través de ese sacrificio podemos tener acceso directo a tu presencia. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús oramos y pedimos estas cosas.
Amén, iglesia. Dios les bendiga. Muy buenos días, iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso al Pastor Héctor por ese mensaje, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez. Si están aquí por primera vez, yo soy el Pastor Luis y queremos saludarlo. Vamos a dar un aplauso a todos los que nos están visitando hoy, ¿verdad? Si nos están visitando, quisiéramos conectarnos con ustedes como una manera fácil para conectarse con todo lo que tiene que ver con la iglesia Elevate es usando su celular. Pueden enviar un mensaje a nosotros, ¿verdad? Puedes enviar un mensaje al número 94,000 y envía la palabra visitante al número 94,000 y vamos a responder a ese mensaje de texto con un link que pueden hacer clic y abrir una tarjeta de conexión virtual y ahí la pueden llenar y ser parte y conectado a todo lo que tiene que ver con la iglesia Elevate. Iglesia, tenemos unos breves anuncios, ¿verdad? Y aquí los anuncios son estos, ¿verdad? La semana que viene vamos a tener bautizos. Son todos los que han creído en el Señor como su Salvador y que todavía no han tomado ese paso, ¿verdad? De bautizarse. Pueden inscribirse hoy y pueden ir en el vestíbulo, pueden ahí encontrar información para bautizarse, ¿verdad? Y vamos a celebrar esos bautizos la semana que viene. También vamos a lanzar una nueva serie, ¿verdad? La semana que viene vamos a lanzar una serie de matrimonio, ¿verdad? Eso es algo bien necesario en nuestro día, ¿verdad? Inviten a amigos, amistades, porque vamos a tocar el tema de matrimonio por 3 semanas y la serie se titula Hasta la muerte nos separe, ¿verdad? Hasta la muerte nos separe, y vamos a estar hablando del voto que se ha olvidado, ¿verdad? Este es el voto que todo el mundo promete, ¿verdad? Pero se nos olvida, ¿verdad? Que esto es un voto, una promesa que hacemos, que vamos a estar juntos hasta la muerte nos separe. Eso comienza la semana que viene. Vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y vamos a saludar a la voluntaria de la semana, ¿verdad? Una joven bien especial de nuestra iglesia es Sharon Reyes. Vamos a darle un aplauso a Sharon Reyes. Ella sirve bien fielmente con los niños, ¿verdad? Cuando la vean, denle las gracias. Hay una joven muy especial para nuestra iglesia, para nosotros, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por ella. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por el plan perfecto que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque cuando la vida nos da dificultades, Señor, todo puede obrar para bien, como vimos en la historia de José. Señor, ayúdanos ahora a saber que la historia de José solamente es un cuadro o una imagen de lo que Cristo hizo por nosotros, Señor. Ayúdanos ahora a salir por estas puertas, Señor, y entrar en esta semana compartiendo a todos la esperanza que tenemos a través de Jesús, que si ponemos nuestra fe en Cristo podemos ser salvos y tener vida eterna. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Oramos, amén. Iglesia, te amamos en el Señor. Nos vemos.